función a la que, por ejemplo, llamamos f de R en R, definida por la fórmula f de x igual a a por x más b, donde a y b son números reales. Fíjense esta observación, el gráfico en el plano cartesiano, ¿sí? En nuestro plano cartesiano, nuestro plano XY, de una función lineal es una recta no vertical cuya ecuación explícita es y igual a por x más b, donde a y b son números reales. ¿Qué representa nuestra a? Nuestra a es la pendiente de esa recta y lo que mide es la inclinación de la misma. Si esa a, si ese número a real es un número mayor que 0, indica que nuestra recta es creciente. Este sería un ejemplo. Si ese numerito a real es un número menor que 0, indicaría que nuestra recta es decreciente. Y si ese número a es 0, lo que indica es que nuestra recta es constante. ¿Qué indica el b? Fíjense que el b es el resultado de calcular f en 0. Si venimos con el 0 en la x, f en 0 sería a por 0 más b. A por 0 es 0, así que este resultado nos daría b. ¿Qué quiere decir esto? Que este punto es un punto de la forma 0 en x, b en y. Es decir, que ese b, que es la ordenada del origen, justamente es la coordenada y del punto de intersección de nuestra función con el eje de la y. En el siguiente video vamos a analizar la pendiente de una recta. Dados dos puntos, x0 y 0, x1 y 1, pertenecientes a la recta y igual a por x más b, con a y b números reales, vamos a analizar cómo se comporta el cociente entre la diferencia entre el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal, dados esos dos puntos. Y fíjense que cuando i1 menos i0, i1 sería toda esta longitud menos i0, nos estaríamos justamente indicando i1 menos i0 esta longitud o esta longitud sobre x1 menos x0, que sería x1 menos este pedacito que es x0, o sea que nos quedaría esta longitud. Cuando ese cociente nos devuelve un número mayor que 0, entonces lo que observamos es que la recta es creciente. En este caso, fíjense que dados x0 y 0, x1 y 1, cuando pensamos en i1 menos i0, en realidad, como si miramos la longitud i0, al restarle la i1, tenemos i0 menos i1 como una longitud justamente positiva, por ser longitud, entonces i1 menos i0 sería un número real negativo. Fíjense que acá abajo x1 menos x0, otra vez x1 menos x0, nos devolvería este pedacito que está acá, o que lo podemos mirar en el triángulo si quieren, el rectángulo que está acá arriba, sería esa longitud. Esa sí es positiva, tiene asignado un número real positivo, así que el cociente entre el número real negativo de arriba y el número positivo de abajo nos devolvería un cociente menor que 0. ¿Qué podemos observar ahí? Que la recta entonces es decreciente. Por último, fíjense que cuando contamos con dos puntos, x0 y 0 y x1 y 1, en donde i0 es igual a i1, esa diferencia nos daría 0 entonces sobre un desplazamiento horizontal x1 menos x0, que sería un numerito distinto de 0, un número no nulo. Así que 0 dividido ese numerito no nulo nos devolvería 0. Y observamos que entonces la recta es constante. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que con estos cocientes lo que estamos analizando es justamente las inclinaciones posibles que puede tener una recta, y hemos dicho que la pendiente era la que medía la inclinación de la recta. Por lo tanto, lo que concluimos es que justamente la pendiente a de nuestra y igual a por x más b es igual a justamente este cociente de i1 menos i0 sobre x1 menos x0, dados dos puntos de una recta. En el siguiente ejercicio lo que nos piden es graficar las siguientes rectas. La primera recta que tenemos es y igual a 2/3 de x más un medio. Para poder graficarla nos paramos en cualquier punto de esta recta y bueno, sabemos que un medio es la ordenada del origen, eso quiere decir que hay un punto de la forma 0,1 medio que pertenece a la gráfica de nuestra recta y bueno, y vamos a partir justamente de ese punto. Nos paramos entonces en el punto 0,1 medio, o sea en el 1 medio en el eje de la y. Y ahora lo que vamos a hacer es, mirando que 2/3 es la pendiente de nuestra recta, y teniendo en cuenta lo que vimos en el video anterior, nos vamos a justamente mover como lo indica este cociente del desplazamiento vertical sobre el desplazamiento horizontal, dados dos puntos de la recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos desplazamos 3 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3, y lo que vamos a hacer es 2 unidades para arriba. Entonces sería de acá, que sería 3 unidades a la derecha, 1 unidad para arriba sería a la mitad, una más para justamente completar esas 2 unidades de manera vertical y marcamos nuestro puntito, así serían en 2,5 de la y. Bueno, uniendo estos dos puntos
puntitos obtenemos la gráfica de nuestra recta. Es claro que si tomáramos este punto ahora como referencia y nos movemos, tal cual lo indica la pendiente, 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba, obviamente obtenemos otro punto de la recta, ¿sí? Bueno, en este ejemplo lo que tenemos es y igual a menos 1 medio x más 1. Nuevamente, nos paramos en cualquier punto de nuestra recta, vamos a elegir por comodidad otra vez la información que nos brinda la ordenada del origen. Sabemos que el punto 0,1 es la intersección de nuestra recta con el eje de la Y, así que nos paramos en 1 en Y. Y nuevamente nos movemos como lo indica la pendiente, tenemos un desplazamiento de 2 unidades, que si elegimos hacerlas hacia la derecha, ese menos 1, como indicamos ese desplazamiento vertical, sería una unidad hacia abajo. Ahí obtenemos otro punto entonces de nuestra recta y uniendo esos dos puntos graficamos la recta PL. Lo que vamos a ver ahora es la ecuación de una recta a partir de datos. Lo que nos pide el siguiente ejercicio es hallar la ecuación de la recta que, y bueno, en cada uno de los ejercicios nos dan determinadas condiciones. En realidad hay determinadas formas y fórmulas que nos permiten hallar estas rectas, pero nosotros vamos a utilizar las que vimos en los videos anteriores. ¿Sí? Recuerden que acá la pendiente, que es y1 menos y0 sobre x1 menos x0, es para el x0 y 0, x1 y 1, puntos de la recta. ¿Sí? Bueno, comenzamos. En nuestro primer ejercicio nos pide que pase por el punto P, 1 menos 1, y que nuestra recta tenga pendiente 2. Bueno, aprovechando que tenemos el dato de la pendiente, vamos a tomar justamente la forma de la recta, y igual a por x más b. Y vamos a reemplazar en la pendiente, que es nuestra A, el número 2. Así que por el momento nos quedaría que y es igual a 2 por x más b. ¿Qué nos faltaría? Encontrar el valor de la ordenada del origen. Lo que podemos hacer, como tenemos que el punto P debe ser un punto que pertenezca a esta recta, sabemos que ese punto P tiene coordenadas x, y que deben verificar justamente esta igualdad. Lo vamos a reemplazar entonces, vamos a reemplazar en esta fórmula el punto P, para x el valor 1 y para y el valor menos 1. Y vamos a despejar b, que es nuestra ordenada de origen. Lo hacemos, bueno, la y vale menos 1, así que ahora nos quedaría menos 1 es igual a 2 por, la x vale 1, así que a 2 por 1 más b. Despejamos b, acá 2 por 1 2, lo despejamos restando, menos 1 menos 2 es igual a b, por lo tanto menos 3 nos da b, o sea nuestra ordenada de origen es menos 3. Construimos entonces la ecuación de la recta y es igual a nuestra pendiente a 2, así que es 2 por x, y nuestra ordenada de origen es menos 3, así que es 2 por x menos 3. En nuestro segundo ejercicio lo que nos piden es hallar la ecuación de la recta que pase por los puntos 1, 1 y 2, menos 3. Bueno, nuevamente vamos a trabajar con y igual a por x más b, ¿sí? La forma de la recta, la forma explícita de la recta. Y bueno, para poder reemplazar acá el valor de la pendiente vamos a utilizar justamente la fórmula que tenemos para la pendiente. Y lo vamos a hacer considerando estos puntos, por ejemplo a este con coordenadas x0 y 0, y a este punto Q con coordenadas x1 y 1. ¿Sí? Voy a comenzar entonces. A es igual a y 1 para nosotros es menos 3, así que es menos 3 menos el y0, que el y0 es 1, así que menos 3 menos 1, sobre x1, que es 2, menos el x0, que es 1. Bueno, ¿qué nos queda acá? Menos 3 menos 1 menos 4, sobre 2 menos 1, 1, por lo tanto la pendiente nos quedó menos 4. Ahora sí, con un razonamiento muy similar al anterior, reemplazamos, tenemos que y es igual a, donde está la a, reemplazamos el menos 4, por x más nuestra ordenada de origen b. Y nuevamente nos falta encontrar el valor de b. Y vamos a utilizar, ya que tenemos dos puntos por los que pasa nuestra recta, con cualquiera de ellos vamos a obtener el mismo valor de b. Elegimos cualquiera que nos quede más cómodo, qué sé yo, el 1, 1 por ejemplo, es un punto más lindo quizás para poder reemplazar, y lo vamos a hacer entonces. Vamos a reemplazar ahora en x el valor 1 y en y el valor 1 también. Así que esto nos quedaría 1 igual a menos 4 por, donde está la x, nuevamente el 1, más b. Esto nos quedaría entonces 1, menos 4 por 1 menos 4, lo despejo hacia el otro lado, más 4 igual a b, por lo tanto 5 es igual a b. Volvemos entonces a armar la ecuación de la recta
y es igual a, la pendiente es menos 4, así que nos quedaría menos 4 por x, más la ordenada del origen, que es 5. Bueno, y en este video vamos a hablar de rectas paralelas y perpendiculares. Cuando dos rectas son paralelas, en caso de que sean funciones lineales, vamos a comparar sus pendientes. Si esas pendientes son iguales, justamente esas rectas van a ser paralelas. En el caso en el que no sean funciones lineales, que hablemos de rectas verticales, dos rectas van a ser paralelas si ambas son paralelas al eje de la sima. Cuando hablamos de perpendiculares, bueno, si pensamos en que ambas pendientes de las rectas son distintas de 0, una 1 distinto de 0 y una 2 distinto de 0, ¿cuándo las rectas van a ser perpendiculares? Cuando el producto de esos dos pendientes, o sea, de A1 por A2, es igual a menos 1. Eso es equivalente a decir, por ejemplo, que A2 es igual a menos 1 sobre A1, o que A1 es igual a menos 1 sobre A2. Cualquiera de las dos es equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que una es inversa y opuesta de la otra. Una observación importante es que cuando hablamos de I igual a B, funciones que son horizontales con pendiente igual a 0, sí, I igual a un B con un B real, ¿quiénes son las perpendiculares a una recta de esta forma, a una recta horizontal? Bueno, son aquellas rectas verticales de la ecuación x igual a c con c real. O sea, si tenemos una recta horizontal, pendiente 0, algo de la forma I igual a B con B real, sus perpendiculares son verticales y tienen la forma x igual a c con c real. En el siguiente ejercicio tenemos que hallar la ecuación de una recta que sea paralela a 3x menos 2y menos 1 igual a 0 y que pase por el punto P, que es el 1, 3. Fíjense que la ecuación de la recta está dada en forma implícita. Si necesitamos justamente para hallar una paralela, necesitamos la pendiente de esa recta, vamos a necesitar despejarla ahí, encontrar la forma explícita y de esa manera vamos a detectar, como estamos acostumbrados a hacerlo, cuál es la pendiente de la recta. Comenzamos por eso entonces, tenemos 3x menos 2y menos 1 igual a 0. Dijimos que vamos a despejarla ahí, nos quedaría entonces menos 2y igual a menos 3x y el menos 1 más 1 hacia el otro lado. Por último, y es igual a menos 3x más 1 sobre menos 2. Distribuimos el denominador para cada uno de los términos del numerador y lo que nos quedaría es y igual menos 3x dividido menos 2 me da 3 medios de x y 1 dividido menos 2 nos queda menos 1 medio. Tenemos entonces la ecuación explícita y podemos reconocer que 3 medios es la pendiente de nuestra recta. Como queremos hallar una paralela, ¿sí? Sabemos que entonces nuestra recta ya tiene también pendiente 3 medios. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos construimos, sabiendo que y es igual a a por x más b, nos construimos la forma explícita de nuestra recta, y es igual entonces a la vamos a reemplazar entonces por 3 medios, por buscar la paralela, por x más b. Nos falta calcular la b, nos falta calcular la ordenada del origen. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como tiene que pasar por el punto 1, 3 esta recta paralela, vamos a reemplazar entonces en x y en y el punto 1, 3 para poder despejar el b. Lo hacemos, 3 es igual a 3 medios por, donde está la x reemplazamos el 1, más b. Entonces nos quedaría que 3 es igual a 3 medios por 1, que es 3 medios, más b. Por lo tanto, 3 menos 3 medios nos queda b. Y 3 menos 3 medios nos da 3 medios. O sea que 3 medios nos queda b. Encontramos b. Volvemos entonces y escribimos que y es igual a 3 medios por x más, y donde está b ponemos 3 medios. Esta es la recta pedida. Tenemos este otro ejemplo también, hallar la ecuación de la recta que sea perpendicular, en este caso a y igual a 1/3 de x menos 4 y que pase por el punto Q, que es el 2 menos 1. Buscamos una perpendicular, tenemos la forma explícita de la recta, podemos detectar que la pendiente de esta recta es 1/3, por lo tanto la de nuestra perpendicular tiene que ser inversa y opuesta de esa, ¿sí? Porque recuerden que el producto de las pendientes, cuando son perpendiculares, tiene que darnos menos 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, si hacemos inversa y opuesta de 1/3, nos quedaría menos 3.
Esa va a ser la pendiente de nuestra recta perpendicular. ¿Qué escribimos entonces? Que y es igual a A por X más B, donde A ya sabemos que es menos 3, o sea que y es igual a menos 3 por X más B. ¿Cómo sacamos B? ¿Cómo sacamos la ordenada del origen? Nuevamente tenemos un punto por el que tiene que pasar esa recta, un punto de coordenadas X, Y, reemplazamos, así que nos quedaría, en la Y nos quedaría menos 1 igual a menos 3 por, donde está la X, reemplazamos el 2, más B. Despejamos, menos 1 igual a menos 3 por 2, acá nos quedaría menos 6 más B. Menos 1 más 6 nos queda B, por lo tanto 5 nos queda B. Armamos nuestra ecuación de la recta y es igual entonces a menos 3 por X más 5. Y esta es la recta pedida. Y en el siguiente ejemplo, dada la recta y igual a 2, nos piden hallar una recta en el inciso y que sea paralela a la misma, o sea que sea paralela a la recta y igual a 2, que pase por el punto P, y en el inciso 2i perpendicular a la misma, es decir, perpendicular a la y igual a 2, que pase por el punto Q. Comenzamos con el inciso I, paralela a la y igual a 2. Fíjense que la y igual a 2 es una recta horizontal con pendiente 0. La vamos a graficar y luego, como buscamos una paralela y las paralelas tienen la misma pendiente, también vamos a buscar una recta horizontal. Comenzamos entonces graficando la y igual a 2. Dijimos que la pendiente era 0 y la ordenada del origen es 2, o sea, es una recta horizontal en 2. Buscamos el 2, que sería nuestra ordenada del origen, y hacemos una recta horizontal en 2. Nuestra paralela tiene que pasar por el punto P. Nuestro punto P es el 3 menos 3. Lo marcamos. 3 menos 3. Así que nuestra paralela tiene que pasar por ese puntito. Y nuevamente, por lo que dijimos, como tiene que tener la misma pendiente, la pendiente de esta recta es 0, es una recta horizontal, la nuestra también va a ser una recta horizontal que pase por el punto 3 menos 3. Lo marcamos entonces. Fíjense que tiene que ser paralela a la dada, paralela a la y igual a 2. Y bueno, ¿cuál sería nuestra ordenada del origen? Está cortando, intersectando al eje de las y en y igual a menos 3. Y la pendiente dijimos que era 0. Por lo tanto, es una recta de ecuación y igual a menos 3, ¿sí? O lo que es equivalente y igual a 0 por x menos 3. Seguimos el inciso 2i. Nos piden perpendicular a la y igual a 2, o sea, perpendicular a esta recta horizontal. Eso nos invita a querer encontrar una recta vertical, porque dijimos que las verticales de la forma x igual a c, con un c real, iban a ser perpendiculares a las rectas de ecuación y igual a b con b real, pero además tiene que pasar por el puntito Q, que es el 1, 2. Marcamos el punto 1, 2. 1, 2. Y para que sea perpendicular, buscamos justamente esta recta vertical. Fíjense que buscamos que sean perpendiculares, o sea, hay un numerito acá de 90. Es una recta vertical, no es una función lineal. Las rectas verticales dijimos que tenían ecuación x igual a, y en este caso, como esa recta vertical está intersectando el eje de las x en x igual a 1, es la recta de ecuación x igual a 1. En el siguiente ejercicio nos dicen sean L1 y L2 las rectas de ecuación. Bueno, L1 igual a c más 1 por x, menos 4 por y, menos c menos 1 igual a 0. Y L2, y igual a menos 1/3 de x más 1. Lo que nos pide el ejercicio es, en el inciso A, determinar el valor de c, de este c que tenemos acá, perteneciente a los reales, para el cual la recta L1 es perpendicular a la recta L2. Para ese valor de c nos piden después escribir la ecuación de la recta L1. Comenzamos. Bueno, queremos determinar el valor de c para que L1 y L2 sean rectas perpendiculares. Eso implica que el producto de sus pendientes sea menos 1. En este caso vemos que ya hay una pendiente no nula, que es menos 1/3. El producto de las pendientes debería ser menos 1. Para eso necesitamos las pendientes de las rectas.
Dijimos que 1 la tenemos, que es menos 1/3, nos quedaría encontrar la pendiente de la primera recta. Como la tenemos en forma implícita, vamos a despejarla ahí para que nos quede en forma explícita y, como siempre, encontrar la pendiente de la recta de manera visual. Lo hacemos entonces, voy a menos 4 por i, despejarlo hacia el otro lado que me queda más cómodo. Esto sería entonces c más 1 por x menos c menos 1 es igual a, y ese menos 4 por i los despejamos hacia el otro lado como 4i. Ahora lo que nos queda es, para poder dejar a la i solita, despejarla ahí, ese 4 dividiendo hacia el otro lado. Así que sería c más 1 por x menos c menos 1 sobre 4 igual a y. Distribuimos ese denominador y lo que nos quedaría sería c más 1 sobre 4 por x menos c menos 1 sobre 4 igual a y. Bien, bueno, miramos entonces que en este caso nuestra pendiente es c más 1 sobre 4 y habíamos dicho que la pendiente de la recta L12 es menos 1/3. Como buscamos que sean perpendiculares, planteamos entonces, como habíamos dicho, que el producto de las pendientes nos tiene que dar menos 1. Eso quiere decir entonces que c más 1 sobre 4 por menos 1/3 tiene que ser igual a menos 1. O sea, vamos a hallar el valor de c que haga que efectivamente este producto nos dé menos 1, porque para ese valor de c entonces ambas rectas van a ser perpendiculares. Bueno, despejamos, podemos distribuir ese menos 1 para el c y para el 1, nos quedaría menos c menos 1 igual, y ese 4 por 3, 12, hacia el otro lado multiplicando por este menos 1 nos quedaría menos 12. Menos c es igual entonces a menos 12 más 1, lo que nos quedaría menos 11, por lo tanto c nos quedaría 11. Tenemos el valor de c que nos pide el ejercicio para el cual las rectas son perpendiculares, que nos queda entonces escribir la ecuación de la recta L1, ¿sí? Bueno, esa es una buena manera también de comprobar que efectivamente nos quedan perpendiculares. Lo hacemos entonces, esta es la L1, la tenemos acá en forma explícita. ¿Qué hacemos entonces? Reemplazando nos quedaría que entonces i es igual, y fíjense que con el c igual a 11 nos venimos acá, 11 más 1, 12, 12 dividido 4, 3, así que esto nos quedaría 3 como pendiente claramente por el x, menos 11 menos 1 nos da 10 sobre 4, 10 cuartos, que es igual a 5 medios, así que nos quedaría menos 5 medios. Esta es la ecuación de la recta L1 resultante. Bueno, y en el inciso B de este mismo ejercicio nos piden encontrar la ecuación de una recta L que es paralela a la L1 y que pasa por el punto P. Nuestra L1 la calculamos en el inciso A y era esta, era i igual a 3x menos 5 medios. Nos piden ahora una recta L paralela a esta recta por el punto P, que es menos 1/3, 1/3. Bueno, como queremos una recta paralela, recuerden que, bueno, i es igual a por x más b, cuando las rectas son paralelas, tienen la misma pendiente. La pendiente de esta recta L1 es 3, así que la pendiente de nuestra recta también va a ser 3. Eso entonces nos dice que i es igual a 3 por x más b. Y para sacar el valor de b de la ordenada del origen, tenemos este punto P por el que tiene que pasar nuestra recta, un punto de coordenadas x, y vamos a reemplazar. Donde está la y entonces, reemplazamos por 1/3, y donde está la x reemplazamos por menos 1/3, más b. Bueno, nos quedaría 1/3 es igual, simplificamos los 3, esto nos queda menos 1 más b. Por lo tanto, si despejamos el 1 sumando, 1/3 más 1 nos da 4/3, que sería nuestra ordenada al origen. Armamos entonces nuestra recta L, es i igual a 3 por x más 4/3. Tenemos el siguiente ejercicio, nos dicen sean A el punto 10,8, B el punto 1,1 y C el punto 11,3 los vértices de un triángulo. Demostrar que es un triángulo rectángulo y hallar su área. Lo primero que nos conviene hacer es representar gráficamente la situación, marcar los puntitos A, B y C, y de alguna manera vemos que se forma un triángulo y que si fuese un triángulo rectángulo, que es lo que queremos justamente probar, el ángulo recto estaría acá, ¿no? Intuitivamente uno entiende que el ángulo recto está ahí. Nos podemos quedar con eso, nos podemos quedar con lo que
que vemos gráficamente? No. La única manera de mostrar que efectivamente es un triángulo rectángulo y que justamente el ángulo recto es donde intuimos que está, que es en el vértice C, es mostrándolo analíticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si acá efectivamente estuviese ese ángulo recto, eso implicaría que la recta que contiene a los puntos A y C y la recta que contiene a los puntos B y C son rectas perpendiculares. De esa manera formarían ese ángulo recto. ¿Eso qué implica entonces? Que sus pendientes son inversas y opuestas, es decir, que el producto de las pendientes de la recta que pasa por AC y de la recta que pasa por BC, ese producto da -1. Vamos a hacerlo entonces, vamos a ir entonces a ver qué ocurre con esas pendientes y en vez de calcular las tres pendientes de las tres rectas, nos vamos a parar en lo que nos dice la intuición, que sería calcular solamente las pendientes de esas dos, ¿sí? Repito, el gráfico nos ayuda para que intuitivamente observemos dónde está posiblemente ese ángulo recto, que tiene que estar porque queremos probar que efectivamente es un triángulo rectángulo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora sí, analíticamente, como debemos hacerlo, mediante las cuentas de comparación de qué ocurre con esas pendientes. Comenzamos entonces, vamos a calcular entonces la pendiente D. En principio vamos a arrancar con la recta AC. Eso lo vamos a anotar así, la recta que contiene a los puntos A y C con una doble flecha arriba, eso implica la recta que pasa por A y C. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, como sabemos hacerlo, vamos a llamar a la x0 y 0 y al c x1 y 1. Y la pendiente, si se acuerdan, era el cociente entre y1 menos y0, así que 3 menos 8, sobre x1 menos x0, así que 11 menos 10. Bueno, ¿qué nos queda esto? 3 menos 8 nos queda menos 5, 11 menos 10 nos queda 1, así que nos dio menos 5. Seguimos entonces, calculemos la otra pendiente. Vamos a calcular la pendiente de la recta que contiene los puntitos B y C y la anotamos de la misma manera que la anterior, pero ahora con B y con C. Y nuevamente entonces, otra vez, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar el x1 y 1 en el C y vamos a llamar x0 y 0 a las coordenadas de B. x0 y 0. Bueno, entonces hacemos y1 menos y0, o sea 3 menos 1, sobre x1 menos x0, 11 menos 1. Bueno, 3 menos 1, 2. 11 menos 1 nos da 10, que simplificado es un quinto. Podemos ver efectivamente que ambas pendientes son inversas y opuestas, ¿sí? Si hacemos inversa y opuesta de menos 5 nos da un quinto, si hacemos inversa y opuesta de un quinto nos da menos 5. Lo que es equivalente a decir que si hacemos el producto de las pendientes, la pendiente de la recta AC y la pendiente de la recta BC, efectivamente una es menos 5, la otra era un quinto y ese producto nos da menos 1. Esto justamente nos ayuda a comprobar que las rectas son perpendiculares. Ahí hay un ángulo que es recto. Podemos afirmar acá que este angulito es recto, por lo tanto el triángulo, ahora sí confirmamos que es un triángulo rectángulo y que el ángulo recto está en el vértice C. Entonces lo que decimos es que el triángulo formado por AB y C es rectángulo. Nos queda ahora hallar su área. Y para calcular el área entonces de este triángulo rectángulo ABC, recordemos que el área, ¿sí?, de nuestro triangulito ABC, lo representamos con un triangulito arriba, va a ser base por altura sobre 2. ¿Y quién es esa base y esa altura? Bueno, mirando que justo tenemos un ángulo recto, porque nuestro triángulo es justamente rectángulo, podemos considerar, por ejemplo, a BC como base, ¿sí?, a la longitud del segmento BC como base y al de la C como altura, o viceversa. ¿Y por qué aprovechamos justamente a hablar de BC y de AC? Y porque si consideráramos, por ejemplo, como base a la B, que no habría ningún problema, su altura correspondiente es una perpendicular a la B por el vértice opuesto que es C y nos llevaría trabajo calcularlo. Como ya con los datos que tenemos en el ejercicio podemos calcular el área, entonces vamos a aprovechar justamente esto. Y bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Calcular la distancia de B a C porque queremos la longitud del segmento BC. De la misma manera, calcular la distancia de la AC porque queremos la longitud del segmento AC. Para multiplicar esas longitudes y dividir justamente por 2. ¿Cómo lo vamos
fórmula de distancia dados dos puntos, ¿sí? Con esto vamos a calcular la distancia del B a C, del A al C, o sea, la longitud de los segmentos. Comenzamos entonces, vamos a calcular la distancia entonces del B al C. Para esto, bueno, vamos a considerar, a ver si nos sirve, no, vamos a considerar, fíjense, x1 y 1 al B, así seguimos bien lo que está escrito en el pizarrón. Sí se podría, porque fíjense que la diferencia que tenemos acá, x1 menos x0 al cuadrado o x0 menos x1 al cuadrado, da lo mismo, por lo tanto podríamos considerar tranquilamente al B como x0 y 0, pero para seguir esta formulita y para que ustedes vean cómo es el desarrollo, porque es la primera vez que lo hacemos, vamos a conservar el orden. Entonces x1 y 1 para el B, y para el C entonces va a ser x0 y 0. Y bueno, ¿y entonces qué sería esto? Nos dice ahí la raíz cuadrada B, y comenzamos. x1 menos x0 al cuadrado, así que nos quedaría 1 menos 11 al cuadrado, más, y nos quedaría y1 menos y0 al cuadrado, así que 1 menos y0 que es 3 al cuadrado. Bueno, lo desarrollamos. 1 menos 11 al cuadrado nos queda menos 10 al cuadrado, que es 100. 1 menos 3 nos queda menos 2 al cuadrado, que es 4, así que esto nos queda la raíz de 104. Lo dejamos por ahí. En general, las fórmulas de distancia suelen devolver este tipo de raíces. Bueno, vamos a ver qué nos queda a la hora de calcular el área. Bueno, nos queda calcular una distancia más, la distancia del A al C. Así que ahora otra vez, bueno, al C lo dejamos como x0 y 0, al A le ponemos x1 y 1, y nuevamente aplicamos la fórmula de distancia para calcular la longitud ahora del segmento AC. Esto es la raíz cuadrada de, y otra vez, x1 menos x0 cuadrado, así que 10 menos 11 al cuadrado, más, y 1 menos y0 al cuadrado, así que 8 menos 3 al cuadrado. Bueno, ¿qué nos queda esto? 10 menos 11 nos da menos 1 al cuadrado 1, 8 menos 3, 5 al cuadrado 25, así que nos queda la raíz de 26. Lo bueno es que la raíz de 104, si extraemos factores del radical, como hacíamos en nuestra primera unidad, esto es equivalente a decir 2 raíz de 26. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a calcular el área del elemento ABC. Y dijimos que a uno lo tomamos como base y a la otra como altura. Esto sería entonces 2 raíz de 26 por raíz de 26 sobre 2. Y bueno, la distancia de B a C nos da en una unidad de medida. Uno podría decir que esto es cierta unidad de medida, como por ejemplo puede ser metro, centímetro. No está dado. Lo mismo acá, la raíz de 26 en cierta unidad de medida. Así que fíjense que acá lo que tenemos es una unidad de medida multiplicado por la misma, ¿sí? O sea que nos va a devolver esa unidad de medida al cuadrado. ¿Y qué nos da? Bueno, el 2 se nos va con el 2, raíz de 26 por raíz de 26 es raíz de 26 al cuadrado, que se cancela y nos queda efectivamente 26. Así que serían 26 de cierta unidad de medida al cuadrado. Ese es el área de nuestro triángulo. Y en el siguiente ejercicio lo que nos piden es representar gráficamente la siguiente función. Nuestra función es f de x igual a valor absoluto de 2x más 1 menos 1. Nosotros ya vimos gráficas de la función valor absoluto a través de desplazamientos o simetrías, y lo que vamos a hacer ahora es graficar esta función valor absoluto, pero a partir de definir una función por tramos lineales. ¿Qué es lo que vamos a comenzar haciendo? Vamos a trabajar el valor absoluto, en este caso de 2x más 1, por definición. ¿Qué sería eso? Bueno, valor absoluto de 2x más 1 es igual a, esto ya lo hemos visto, es exactamente 2x más 1 si 2x más 1 es mayor o igual que 0. Y bueno, ¿eso qué implicaría? Si despejamos, implicaría que las x son mayores o iguales a menos 1/2, eso va a ser importante. Y el valor absoluto de 2x más 1 es menos 2x más 1 si justamente ese 2x más 1 es un número menor que 0. Y eso cuando pasa despejando, eso ocurre cuando las x son menores a menos 1/2. Una vez que tenemos entonces
el valor absoluto por definición, vamos a armarnos esa función f de x por tramos lineales, que es equivalente a esta función valor absoluto. ¿Qué nos quedaría entonces? Bueno, fíjense, f de x es igual, entonces, para las x mayores o iguales a menos un medio, dijimos que nuestro valor absoluto de 2x más 1 se comporta como justamente 2x más 1. Reemplazamos entonces, en vez de valor absoluto de 2x más 1, ponemos 2x más 1, y no nos olvidamos de que nuestra función f de x tiene un menos 1. Ahora, si el valor de x es menor que menos un medio, nuestro valor absoluto de 2x más 1 se comporta como menos 2x más 1. Entonces reemplazamos acá el menos 2x más 1 y nuevamente nos acordamos de que tenemos este menos 1 afectando en nuestra función f de x. ¿Qué nos quedó entonces? Bueno, que nuestra función f de x es igual a, acá podemos simplificar, nos queda igual a 2x si las x son mayores o iguales a menos un medio, y nos queda, distribuimos acá, menos 2x, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2x, menos 2, si las x son menores a menos un medio. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con estos tramos lineales, ¿sí? Porque la función f de x igual a 2x tiene asociado, ¿sí? una recta, una función lineal y igual a 2x, que solo queremos verla para las x mayores o iguales a menos un medio. Y la f de x igual a menos 2x menos 2 también tiene asociada la recta y igual a menos 2x menos 2, que solo queremos verla para las x menores que menos un medio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar graficando y igual a 2x. La vamos a graficar toda la función lineal y vamos a restringirlo para que solamente se vea para estos valores del dominio. La y igual a 2x es una función lineal, dijimos, nos vamos a parar para graficarla en la ordenada del origen, que en este caso sería 0, y nos vamos a mover como lo indica la pendiente. ¿Sí? La pendiente es 2, recuerden que abajo tiene un 1, así que nos desplazamos una unidad hacia la derecha y 2 hacia arriba. Nuestra función lineal sería justamente la que une esos dos puntos, y necesitamos que solamente sea vista para las x mayores o iguales a menos un medio, así que es importante marcar el menos un medio de la x, y también saber con qué valor de y se corresponde ese menos un medio. Reemplazamos a las x por menos un medio, y esa cuenta nos devuelve el número menos 1, o sea que la f, justamente para el valor menos un medio, devuelve el menos 1 en la y. Eso quiere decir entonces que el menos un medio se corresponde con el menos 1 de la y, que es un puntito cerrado también. ¿Por qué? Porque acá la x es mayor o igual a menos un medio, o sea, admite el menos un medio. Y en vez de graficar todo el tramo lineal, nos vamos a quedar, toda la función lineal, perdón, nos quedamos con ese tramo. Lo vamos a marcar. Y ahora vamos con el otro tramo lineal. ¿Cuál es el otro? Bueno, sería la asociado al f de x igual a menos 2x menos 2, o sea, la y igual a menos 2x menos 2. Nos paramos en la ordenada del origen, que es menos 2. Y nos movemos como lo indica también la pendiente. Acá recuerden que tenemos un 1, una unidad para la derecha y 2 hacia abajo. Una unidad para la derecha y 2 hacia abajo. Bueno, acá vemos que también, si unimos esos dos puntos, obtenemos la y igual a menos 2x menos 2, pero solo queremos verla para las x menores que menos un medio. Hay un menor estricto, así que va a haber un puntito abierto en la x que se corresponde con el menos un medio, pero hay que ver en qué valor de y justamente se provoca ese punto, ese puntito abierto que vamos a marcar. Bueno, para el menos un medio, por supuesto, menos 2 por menos un medio menos 2 nos vuelve a dar menos 1, que es donde vamos a tener ese pico de valor absoluto. Eso quiere decir entonces que si marcamos nuestra función, lo que nos queda, si la marcáramos completa sería así, si marcáramos la partecita que nos interesa sería así. Entonces tenemos todo lo que sería la función lineal, pero el tramo lineal que queremos es el que las x son menores que menos un medio, o sea, el que se corresponde con las x menores a menos un medio de toda la función lineal. Me quedo con ese tramito. Acá habría un puntito abierto por este menor estricto, pero con el mayor o igual a menos un medio del tramo de arriba, que también se correspondía con el menos 1 de la y, justamente al quedarse los dos puntos juntos y uno al cerrado, quedó cerrado. Bueno, tenemos efectivamente la gráfica de nuestro valor absoluto.